Claro, porque como que los elementos que son más gramaticalizados en la lengua, que esa es nuestra hipótesis, que los movimientos no manuales y las formas verbales no léxicas están más gramaticalizadas. Entonces, los movimientos no manuales más gramaticalizados. Más como el conjunto, la orilla del conjunto. Lo que le da más consistencia a la lengua. Que las formas léxicas, obviamente, que son mucho más variables. Ya, mire, sigamos mirando las conclusiones. Después de esa tenemos que... Sí. Ok. Ya, la segunda conclusión que tenían aquí Marino, Ortúzar, Otarola y Álvarez, no sé si dije el orden, es que la función de los verbos copulativos principalmente era relacionar objetos y sujetos con sus atributos. Que esa es una definición muy oralista, por lo demás, muy de tradición oral, y muy gramatical, muy de forma sintáctica. Versus esta que estamos mirando de la sistémico, que es más de significado, que es entender que estos modelos más de significado, más semántica. Que es entender que estas formas de representar la experiencia en términos lingüísticos, en términos semióticos, que son los modelos relacionales y existenciales, esa forma, ¿verdad?, es una forma de describir la experiencia que tenemos del mundo y no de mirarla como algo que está ocurriendo o que alguien está haciendo, es mirarla sin agentes, mirar solamente el efecto de las cosas. Pero tenemos esta otra conclusión tercera, que es muy buena, que es que las formas verbales no léxicas se construyen principalmente con movimientos de ojos, de labios, de expresión facial y movimientos de cabeza. Y en menor grado por movimientos de mejilla, cuerpo y de cabeza también. ¿Por qué está de cabeza? Está mal escrito. Está mal escrito. Movimiento de cabeza es una de las formas en que se ha visto que se realizan las formas verbales no léxicas. Así que hay que borrar el otro. Y que las formas verbales no léxicas son se presentan mayoritariamente en la sección de desarrollo de las narraciones, porque eso era caracterizando el discurso narrativo. Y bueno, finalmente la conclusión de que se requiere más descripción al respecto, que es la última. ¿Puedes repetir la última? Que se requiere más descripción, más observación, más exploración. Y ahí tenemos la tabla, que no la encuentro porque no. ¿Tampoco está la tabla? Ahí está. Y que es la misma que está acá en el handout, que muestra entonces que, miren, en los textos de cumpleaños los movimientos de cabeza son bastante altos, 30,5. En los textos de narraciones del Viejo Pascuero, los movimientos de labio puntean alto, y en los textos de sordera puntean alto los movimientos de ojo. Ahí están como los tres recursos que dijimos que estaban viéndose que son los que más aparecen al momento de signar relaciones entre las cosas, describirlas estáticamente. Además, aquí en esta tabla, que lo podemos comentar al final si nos queda tiempo, se muestra que hay una especialización del movimiento por contexto. Cambia la actividad social de la que estamos hablando y cambia el recurso que es más alto.
Eso en fácil Ah, perdón, sí. es que va a depender del tema. ¿Eso? Sí, del tema, en una parte. Del tópico. En una parte. O sea, si nos pusiéramos a conversar sobre animales, puede ser que cambiara el tipo de movimiento. Claro. Y eso posiblemente, como implicancia para la traducción, haría que cambie el verbo que uno elegiría para traducir el texto de lengua de señas. Podría ser, podría ocurrir eso. Claro. O sea, decir... No siempre ser estar o haber, porque podría ser que ese que es con movimiento de ojos, que hay harto en sorderas, fueran, por ejemplo, solamente ser. Claro. En la traducción. Por ejemplo, si nuestra tarea significara que nos contaran la última vez que se quedaron esperando en un lugar, el quedarse, podría el ser copulativo, aparecería más tiempo. Por ejemplo, claro, y ese a lo mejor tendría movimiento de cabeza. Claro, entonces si fuera quedarse, movimiento de cabeza sería más alto que cualquiera. No se puede asociar un único verbo entonces a este tipo de expresiones, porque podemos encontrar a lo mejor que haya traducciones que ocupen distintos conceptos. Es posible. Para llegar a es una posibilidad. Una referencia. De ahí vamos a mostrar otros que son así, que vamos. Claro. Que no hay una equivalencia, exacto. Y ese es un punto súper importante, porque lo que estuvimos conversando antes con la Rosa María es que un tema importante de eso era que eran las traducciones. Y ahí lo que influye en la traducción a veces es el problema. Claro, porque muchas veces cuando traducimos, dice Paula, estamos pensando desde la oralidad. Sí. Incluso cuando volvemos a mirar el corpus, vemos que hay traducciones del mismo verbo 2 veces, pero diferentes. O sea, la misma acción, pero diferente en la traducción. A veces es un haber y otra es un tener. Las personas sordas tienen como la representación del haber y del tener. No, perdón. Las personas sordas tienen una representación muy similar del haber y del tener. Pero tiene o hay en el español son distintas, ¿no? Hay una distancia, una diferencia entre ambas, pero en la lengua de señas esa distancia no existe. Claro. No es tal, que ocurre también en inglés, por ejemplo. Claro, pero que tal vez... Como que hay o tiene puede ser. O sea, como tú lo puedes usar en una u otra situación como otra. Yo pienso que por eso es importante que se mire gramática de la lengua de señas, alejándose lo más posible de la oralidad, porque permite que el hablante, el signante en este caso, sea alguien que se dé cuenta de cómo está usando los recursos. Porque por ejemplo, cuando tú, Juan Luis, dices no haber, tenemos una representación parecida de haber y tener, por ejemplo, ese parecido que tú hablas es desde la oralidad también. No es desde el recurso en la lengua, pienso yo. Es haciendo el contraste.
Sí, pues como que siempre estamos preocupados de hacer esa traducción como para que en general el resto pueda entender lo que ahí se está viendo, observando. Claro. Claro. Bueno, obviamente la propuesta de nosotros es que estos movimientos no manuales son movimientos más gramaticalizados en la lengua, que no son de fácil acceso a personas que no son hablantes nativos o que no tienen hartos años de inmersión. Que, por ejemplo, yo veía... ¿Puedes repetir eso? Que en principio que no son... Que no son tan perceptibles, porque son como el círculo en el conjunto, ¿cierto? Y que se me olvidó lo que dije, pero bueno. Que no sé si eran más o menos perceptibles esa parte de menos perceptibles. Pero en personas que tienen más años de inmersión. Pero no sé qué era lo que... Las explicaciones específicas de la variación en un haber y un tener, por ejemplo, podrían haber variaciones casi imperceptibles para una persona que no tiene tantos años de inmersión o que no es hablante nativo. Que no tiene tantos años, claro. Que tiene tantos años, pero no es lo que me... ¿Y se supone que una persona que tiene más tiempo, sí, claro, podría identificar? O por ejemplo, ahora que comentamos eso de, ya, que Rafa dice, tengo que aprender lengua de señas. Entonces, yo le decía que es difícil, ¿dónde? Porque, por ejemplo, todo esto de los movimientos no manuales no lo van a enseñar. No es algo de lo que hay conciencia. Cuando yo tomé un curso de lengua de señas, que fue corto en la universidad, como unas semanas, la profesora decía, es muy importante la expresión facial y hacer gestos, pero los gestos eran así, bueno, malo, triste, como una caricatura, y no como esto que yo ahora he visto trabajando aquí con este corpus y con ustedes, que son una cosa muy delicada. Porque cuando la profesora o profesor que te enseñó lengua de señas, lo más probable es que esté considerando la expresión como un adjetivo, no sé, en verdad, no, pero hay otra forma de expresar. Sí, y no considerando que hay otra forma de entender la expresión, no solo desde la gestualidad. Por ejemplo, si yo digo que yo estoy enojada, claro, es claro que uno tiene una... Rictus de enojo, claro. Sí. Pero si yo voy a cortar con dificultad, por ejemplo, o que las tijeras son muy duras, o que el plástico es muy duro, y lo hago con esa expresión así, es distinto. Es un tipo de expresión distinta, que realmente no era la que se refiere a la luz. Dejando de lado un poco la forma de hablar no léxicas como tales, pero sí en términos de la expresión, no sé, en algún momento. Y digamos que se ha dado. Ayer estaba yo en un grupo de WhatsApp hacían preguntas, una persona sorda hacía preguntas a través del vocabulario algo, y era una persona sorda que ha sido como oralizada. Entonces preguntaba, claro, ¿qué señas hay para decir bonito, hermoso, lindo y una serie de palabras
Y pueden tener significado, digamos que hay distintas palabras, porque en lengua de señas entonces preguntaba por las señas de esas palabras, pero entonces, pero pasa que cuando uno ve algo que tiene una cierta característica, uno asocia una seña que puede ser esta, o puede ser así, o puede ser así, pero en realidad no se puede buscar un equivalente de esa seña que corresponde entonces a, o bonito, o hermoso, o alguna de esas palabras. Porque, entonces, como que lo que se intenta a veces a través de eso es como forzar esta equivalencia, que en realidad no podemos tener la equivalencia. No podemos darla porque si no decir como palabra, seña, y entonces siento que finalmente es un error hacer forzar esta equivalencia o intentar permanentemente estar comparando la lengua de señas con el español, con la oralidad en realidad, o hacer una lengua de señas para que el oyente entienda, o para que sepa, o para que... Porque en realidad hay muchas cosas que definitivamente uno no puede explicar, y entonces es mejor decirle al oyente, ¿sabes qué? Anda a la comunidad sorda y ahí, pero... Claro. Sí, ahora un poco como para retomar lo que estábamos hablando, que si bien surge muchas de nuestras equivocaciones han pasado porque creemos la no existencia de un recurso en la lengua, ¿cierto? Que partí yo diciendo primero, yo soy la primera en equivocarme, digamos, de decir, no existe tal recurso, ¿no? Y no existe tal recurso en esta lengua. Y como le comentaba hoy día también a Rosa María, mi planteamiento de no existe este recurso en esta lengua surge más bien pensando en esta idea de que cada cultura tiene o utiliza o crea los elementos que requiere para su lengua, para su cultura, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, yo decía, claro, la comunidad sorda quizás no necesita los verbos ser, estar, tener, haber, quedarse. Quizás no los requiere y los sustituye y lo utiliza de otra forma. Entonces, ese fue mi primer pensamiento. Sin embargo, ¿por qué estamos discutiendo esto hoy día? Es porque la verdad es que cada uno de nosotros anotó en el corpus algo ahí. Lo anotó porque vio algo, a pesar de no haber nada, no hay un movimiento, anotó algo, anotó que hay una cosa, hay un proceso, hay una representación de una cosa. Ahora, tenemos que seguir discutiendo y saber si esa cosa que anotamos es algo que lo tenemos permeado por nuestra oralidad en la cabeza o porque realmente hay un proceso. Y por eso es la discusión de hoy. ¿No? Por eso es que estamos viendo que pareciera que hay algo ahí. Y lo que hay lo vamos a mirar hoy día. Pero todavía tenemos que seguir pensando en si quizás no está. Claro. Leamos de aquí el 4 que dice propuesta. ¿Ya? Entonces dice ser, estar, tener. Se les ha llamado formas verbales no léxicas en oposición a las léxicas. ¿Puedes ir de nuevo? Porque como que me iba a venir a decir que... Ya. Ser, vamos a volver aquí a la hoja. A la hoja 4.4, propuesta. Eso. Ya. Ser, estar, tener, se les ha llamado formas verbales no léxicas en oposición a las léxicas cuya articulación incorpora movimientos manuales. Sí, está leyendo. Sí, leyendo. Que la quiero leer. Ya. Que esto era importante porque aquí surgió la idea de las no léxicas como inexistentes, pero también esa misma idea de no léxico es lo que abrió esta otra que es lo del continuum de lo léxico y lo gramatical. Y de empezar a mirar que sí podían existir, que si los modelos eran universales semánticos, y además podríamos entrar en este continuum de lo léxico y gramatical, podría haber entonces que existiera. Voy a leer, sigo. Eso ya lo dije. Después, miren, dice Johnston 92, quien explora la realización metafuncional en lengua de señas australiana, pero especialmente Mungill 2004, quien observa la realización de la metafunción ideacional en gestos que acompañan la oralidad,
Han visto que las formas que se signan con las manos concentran elementos que podemos reconocer como más lexicalizados, porque son de una parte, son más icónicos, no sé por qué dicen, porque son más icónicos. Que había algo más, que incluso en la asignación de un Yo me puse a leer y perdón. un poquito rápido leyendo. Ya. Sí, Voy a tratar de ir más lento, por favor. Ya. Pero es que hay muchas señas Que no, las sí, describir. lo sé. Entonces, y además hablas rápido, entonces. Uno de eso y otro es que lengua y señas no es en el mismo orden. Ya, perdón. Como, ¿qué dice la oración? Para poder hacer el cambio. Ya. Entonces, tuvimos esto, que dentro del movimiento de, por ejemplo, un verbo direccional o un verbo pleno, se podía reconocer una parte más léxica en ese movimiento, que era la forma que tomaba la mano, medianamente léxica, una gramaticalizada, que era el movimiento, porque a veces, por ejemplo, en partir, hace esto, es léxico, hace la forma del movimiento, o limpiar, que también hace la forma, o a veces el movimiento muestra una velocidad o una distancia, así, llegar de más lejos, de más cerca. Entonces tiene algo que es un medio léxico y medio gramatical, y el espacio, que es lo más gramaticalizado, que es donde no hay ningún valor léxico. En estudios de gestualidad que acompañan la oralidad y también en lengua de señas. Entonces, por ejemplo, hay cosas que son como ahí llegar. Sí. Pueden estar más gramaticalizados. Claro, Hasta llegar. Y lo que se ha visto es que lo más léxico, lo más gramaticalizado, se corresponde con otra escala, que es la escala de iconicidad, en gestos y en lengua de señas. De manera que lo más léxico es lo más icónico, y lo más gramaticalizado es lo menos icónico. De nuevo. Entonces, El más léxico es más icónico y el más gramaticalizado es Menos icónico. Pero, por ejemplo, una descripción de un objeto, ¿dónde estaría? Es que esto es pensando en la asignación de una sola forma verbal. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo es a regalar? ¿Cómo es? Regalar. O dar, que me da el regalo. Okay. Que con la mano hago una parte muy léxica, que es icónica, que es la forma del regalo. Con el movimiento muestro la dirección que ese regalo tiene. Perdón. Sorry. Perdona. La pizarra, si pones en la pizarra arriba del léxico, más icónico y arriba del De ahí tenemos otra. Otra, ya. Bueno, Entonces, ¿qué está investigado? ¿Articulado? Se articulan como que una señal Como del por verbo ejemplo, tiene. que una palabra, la palabra en sí, el verbo, entonces si el movimiento indica a la persona, el objeto, lo que se está regalando, eso es más lexicalizado. O sea, Claro. mucho más Más de acá. Una correspondencia, más que una articulación.
Una correspondencia de lo léxico con lo icónico. Ah, sí, eso es una... Entre ambas escalas, porque tú dijiste hay otra escala Claro. que se corresponde un poco a algo así. Lo que pasa es que está teóricamente descrito que en gestos y en señas, lo léxico y lo gramatical puede distribuirse con la iconicidad, en ese continuum de la iconicidad. Y ese que está aquí muestra la articulación está mostrando la articulación de una seña que es una cláusula en realidad, que es el verbo con su movimiento y su espacio. Entonces, por ejemplo, en un verbo como ese que es así, que es avisar, que se avisaban, o que hablan, no, es que se le avisaba, el tío le avisaba a alguien la hora, en ese que teníamos ahí. Pero bueno, pero que hablan. Es que le está diciendo, no es que le avisa del verbo avisar. Claro, es que esto es es avisar y esto es hablar. Que le está diciendo la hora que. La traducción decía avisar, lo siento. Eso, sí. Claro. En ese, por ejemplo, el espacio es un espacio simbólico, es usado simbólicamente porque es el espacio de una conversación. En cambio, cuando decimos, por ejemplo, partir o limpiar, el espacio es más léxico. Cada uno de estos puede volver a graduarse en esa escala de lo léxico y lo gramatical. Los tipos verbales están relacionados a eso. Y los direccionales, el espacio está gramaticalizado completamente, expresa persona. Claro. Pero los espaciales está más lexicalizado. Claro. Exactamente. Yo estoy confundida. Porque, por ejemplo, el espacio direccional, en los verbos direccionales, ¿sería más lexicalizado o más gramaticalizado? ¿Cuál sería? Lo que pasa, esto lo que hay que ver es que también puede ser así la escala, pero la escala también sirve para mirar dentro de cada elemento. Así que hay formas de mano más léxicas y formas de mano más gramaticalizadas, movimientos más léxicos y movimientos más gramaticalizados. Separación. No. Exacto. Es un fractal. Como dentro de cada... Todas las escalas que describen... ¿Tenemos un lápiz? ¿De un pulmón? Sí. Ya lo tengo. Todas las escalas que describen sistemas... No hables. Allá en tu bolso. Dijo allá por aquí. Ese ahí, mi bolso. Yo Allá en tu bolso. tengo... allá. Por ejemplo, tú antes dabas el ejemplo de regalar, ¿no? Entonces, otro ejemplo anterior, como el pasado, ¿no? Por ejemplo. Esto es un lápiz antiguo. Entonces, si yo digo que este es un lápiz antiguo, que lo regalaron, que lo han traspasado, entonces como que lo pasan de un momento a otro. Mi abuelo, mi papá, a mí. Claro, entonces de generación en generación se va regalando este lápiz. Entonces de alguna forma va pasando esta información. ¿Cómo haces el movimiento? Este movimiento que podría ser de tiempo, podría ser de una persona a otra persona a otra persona. Pero ¿Cómo con se distribuye aquí? Perdón, él lo hizo con la configuración del lápiz. Claro,
con la Ese es el configuración lápiz. del lápiz. Claro, es que tiene, Entonces, ese el abuelo se al señala- papá a mí, a otro al otro. Entonces no se puede, por ejemplo, ¿Dónde lo sitúas? va a depender, entonces, yo hago el modelo de lápiz, y hago el signo, pero el movimiento de lápiz, y lo voy pasando en el tiempo como de generación en generación. Aquí no puedo hacer la misma seña, puedo mezclar el clasificador, hay un clasificador aquí de por medio, que muestra exactamente. Entonces, ¿cómo se ¿Dónde lo distribuiría? sitúa? ¿Dónde estaría esto? el lápiz, la seña de lápiz es forma de mano, es más léxica. Y esto que va haciendo, este movimiento, es esa distribución, po. El movimiento igual tiene algo de icónico, igual muestra esto de ir pasando, De de que viene de uno a otro. Y por eso es entre lo léxico y lo gramatical. Y esa idea, en esa cláusula, en esta realización, usa también el espacio, eso es lo más gramaticalizado porque usa el espacio para dar cuenta del tiempo. Entonces, como que esta escala... Como que la escala permite desarticular las cláusulas y también cada seña para poder mirar partes más léxicas y más gramaticales. La cláusula, como cláusula, Tiene partes más léxicas. puede estar más lexical o más gramatical, Claro. y a la vez las partes que componen esa cláusula, También. cada una de ellas puede tener un aspecto más lexical y otro más, o ser más lexical y más gramatical en su vez. Claro. Como eso, ¿cierto? Entonces, miremos ahora un ejemplo que sea como yo era chica, ese. Claro. Que es cuando uno dice yo chica, sí, lo tenemos. Miremoslo. Ser chica. En No hables. en la hipótesis que tenemos de los movimientos no manuales como más gramaticalizados, en esta cláusula lo que ocurre es que hay un elemento súper muy léxico que es chica. Uno más o menos que es yo. Y tendríamos el más gramaticalizado, que sería los movimientos no manuales que realizan este modo relacional de esta cláusula, que son los que están ahí en celeste, ojos semicerrados y los dientes. ¿Tenemos otro? Sí. ¿Por qué yo sería más o menos así? No es tan léxico yo porque es un valor que, por ejemplo, si yo estoy hablando, yo soy yo, pero si hablas tú, tú eres tú. Claro, porque es más que deíctico, no es solo deíctico, sino que es una representación gramatical de las personas del diálogo. Entonces, persona primera la que habla, tú el que escucha, aquello de lo que hablo la tercera, entonces eso es cualquiera que tome esa posición en el diálogo. Eso no es léxico. Y en este continuum de aquí es más o menos entre léxico y gramatical. Tenemos otro ejemplo, que tenemos muchos, este es parecido. Aquí teníamos esa persona asignando la cláusula de ser chica, aquí tenemos a otra de ser chica, y aquí tenemos el contraste del anotado de la primera y de la segunda,
en que miremos que hay, por ejemplo, acá está anotado parpadeo y allá semicerrados, que es como el mismo valor de lo que ocurre al asignar el proceso, al asignar la cláusula. Estos, tener pena y estar feliz. ¿Estaban mal? ¿Están mal esto? No, movimiento, ojos cerrados, en tener pena y también cuando signa estar feliz, porque por ejemplo aquí es un súper buen contexto para mirar esto que hablamos, porque arriba la cara de pena y abajo la cara de feliz, ¿cierto? No podríamos pensar que los ojos cerrados se asocian a la pena o a la felicidad que vienen en ese significado léxico. Espérame. Esto no lo habíamos hablado. Así me viene la idea. No, Perdón. Ya. Y mantiene dos elementos que son ojo cerrado y morder el labio inferior. Lo que aquí podríamos pensar es que algo que hace ese hablante nomás, pero ya miramos el otro que también los ojos eran semicerrados. Pero aquí no está ese movimiento no manual, esos movimientos no manuales no están asociados al predicado nominal que signa después. Estar aburrida y tener 8 años. También aquí se repite esta idea de que están los ojos y los labios cerrados o semicerrados. Y los predicados nominales aquí son diferentes. Esto es súper interesante porque muestra los movimientos y sus combinaciones en diferentes verbos que están tipificados como cópulas verbales y que podrían realizar modelos relacionales. Y ahí uno puede ver que los movimientos de ojo están en ser, estar y tener. En haber, por ejemplo, hay un cambio. Porque en haber, estas tablas siguen una línea temporal. Como más neutro, es más neutro, dice. No, cambia el recurso, lo cambia. Lo primero que aparece no es el ojo, sino que es el labio. Podría ser una diferencia significativa importante para distinguir, por ejemplo, esos 3 de arriba versus haber. Porque esta tabla no solo muestra la recurrencia que tiene, sino que muestra del primero al último en cada verbo, muestra el orden de aparición que tuvieron, que es en milésimas de segundo, muy pequeño, pero muestra cuál apareció primero y cuál después. ¿Cuál recurso? ¿Cuál recurso? Pero además es interesante lo que se puede ver así, que es que se repiten. Que cada vez que anotaron algo que parecía ser esa cópula, aparecen estos movimientos no manuales, que parece ser un patrón.
esta idea tenemos sobre eso, esta, de los modelos ahora. Que los relacionales y los existenciales se asignan movimientos no manuales, pues en el cuerpo. Y que es el espacio-cuerpo, es el espacio más gramaticalizado. Como si el cuerpo es como el discurso o el material del discurso. Enseñas. Y este muestra ahí la iconicidad también con lo gramatical y lo léxico. Está esa figura aquí, sin color, pero está. Pero sirve para, ¿qué sirve también para hacer explicar? Hay una diferencia entre... Ah, perdón. ¿Qué nombre tendría este gráfico? Todavía no tiene nombre porque fue hecho el 29 de abril. Tiene nombre. ¿Cómo no? ¿Eh? Así como las máximas. ¿No es una máxima? ¿No? No. Es que viene de aquí, de esto que habíamos hecho así, pero ahora está puesto en la gráfica con el cuerpo. Eso. O sea, están mostrando una forma para analizar, para poder ver. No, a lo mejor tú me estás mostrando, nos muestras así como una forma de poder después marcarlo y analizarlo en el ELAN. Podría ser. O sea, podría... Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Necesitaríamos crear otro tipo de anotación para poder esto llevarlo a ese nivel de análisis y de anotación. Para esos que son existenciales y relacionales, tal vez habría que mirar y explorar más las diferencias que tienen en detalle. Porque, por ejemplo, en lengua oral, uno dice, relacional, uno dice, soy chica. Pero existencial es como, ay, tal, es como más constatativo. Entonces, no es igual que los otros en lengua oral. Y parece que en lengua de señas tampoco. No. Pero de hecho, nosotros hemos visto la diferencia, porque por ejemplo, cuando decimos ser, pareciera que hay más carencia, al revés, parece que hay más autonomía del adjetivo, pareciera que aparece más solo en el análisis. Sin embargo, cuando hay un haber, hay mejillas de por medio, se inflan las mejillas. Claro, y el movimiento del labio aparece primero. Claro, y el movimiento del labio aparece primero. Entonces,
pareciera que la diferencia entre un haber y un ser es que uno requiere o depende de mayor movimientos no manuales, como por ejemplo mejillas, pero en el ser es más independiente y se sostiene más del adjetivo. Claro, porque es la forma léxica, porque el movimiento no manual es de los ojos, por ejemplo, es muy imperceptible. Así, aquí nosotros lo miramos en el corpus y todo, y devolviéndose, volviendo a mirar el corpus, a releerlo, pero alguien que está asignando así normalmente no lo va a percibir, o va a pasar eso que comentamos, que es que no estar seguro si el movimiento de ojos es un movimiento que es un gesto o es una seña, o es parte de la seña. Pero yo, por ejemplo, te miraba ahora a ti, signar, mientras yo hablaba al comienzo, y tú no haces movimientos de ojos. No. Porque debe ser, yo creo que debe ser que es de nativos hablantes. Ciertamente. Que es como cuando uno ya habla, no sé, con otro idioma, Martina, que puede decir, uno habla inglés, y uno, por más que sepa mucho inglés, uno no puede usar los recursos más gramaticalizados del inglés, como por ejemplo la entonación de las cosas. Sí, Juan Luis dice que me estás discriminando. No, ¿te gusta, No, Juan Luis? lo ¿Le que gusta hacer decíamos problemas? ¿No? ¿Te encanta? No, pero es lo que conversábamos también la semana pasada. Conversábamos del tema de cambiar, por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho la actividad con un interlocutor que fuera sordo, o sea, que fuera oyente, hubieran, a lo mejor las mismas personas hubieran bajado los movimientos no manuales. Hubieran sido más claros lexicalmente. Claro. ¿Qué es lo que uno hace como hablante de otra lengua? Sí. Claro. De los clasificadores también dice la parte. Como que interpretar el lenguaje de señas. Ya. Si bien... ¿Quiere decir sí, algo, perdón. Paula? Así no va... No sé qué me preguntan. Sí, es la tabla de resumen que hacíamos sobre los verbos copulativos, cuando la que te mandamos. Sí. Hicimos una Sí. tabla gigante donde escribíamos todos los que habíamos encontrado. Sí. ¿Eso es lo que querías que hiciéramos? Sí. Necesito saber. Lo que a mí me pasa es que yo necesito ampliar esa información, porque cuando yo voy a analizar una parte, necesito saber desde antes dónde viene, qué pasa, en qué contexto se está dando. Esto es. Entonces, a lo mejor lo que podríamos, vemos que a lo mejor el tener, a lo mejor tiene más relación, y previamente a lo mejor hay un yo. Pero en la parte que yo analizo y que solo pongo el tener, no aparece ese yo, porque es previo. Entonces, a lo mejor, si no está antes del verbo de hacer la enseñanza, de que aparezca el tener, no está el yo, a lo mejor puede estarse refiriendo a que hay otra persona, puede estarse refiriendo a otra persona. Entonces, es importante no solo como el análisis hacerlo solo en un punto, sino que tener conocimiento de lo previo. Y eso está muy relacionado con la forma, con la mirada. El cambio de rol. Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando teníamos unas imágenes que también pusimos imágenes difusas?
Entonces, cuando estábamos conversando contigo, decía ella, yo estábamos... Después cuando conversamos contigo, dice, nosotros cuando empezamos a mirar, tuvimos algo, dijo, pero tuvimos la necesidad como retroceder y mirando para atrás. Estaba el yo. Porque la lengua señal Es más, es más discursiva, no sé, eso dijo. Entonces nosotros habíamos y pueden haber contenidas en la clase una Y que habíamos Claro. pensado en algún minuto que podría ser que la lengua de señas fuera más discursiva y no clausular. claro, que hay una cosa que depende del tiempo, porque mucho en que dura el recurso empleado en la asignación, entonces eso se extiende, harto más que decir. Ahora, si no se extiende el movimiento algo normal más, permea a otros signos. sí, permea otros signos, eso pasa. Gracias. Pero, Entonces, por ejemplo, si decían, si yo antes cuando era chica, entonces yo iba y todo el rato tenía los ojos con abusados. Entonces, eso no sabíamos si era parte del verbo, entonces, ese movimiento manual, o era modalidad. O tenía que ver con la modalidad. negociación que estábamos hablando. claro, pero que también, de una parte, eso sí es modalidad, es modo, pero no como interpersonal, sino que como de modelo, como en esta idea. Claro. Es como se extiende, y eso es parte de ese modelo. O parece ser, en este momento, parte de ese modelo que es relacional. Pero yo quiero saber si la Paula lo que preguntaba es por los ejemplos que le pedimos. Sí. Que entonces que... ¿Sí? Sí, es por eso. Sí. Sí, porque yo entiendo que yo tengo que analizar, pero entonces, ¿cómo voy a analizar? No. Tengo que ver que la misma forma que antes había mostrado. Sí. ¿Te gustaría de esa forma entonces hacerlo o cómo lo quiero? No. Que lo La haga? misma forma del PPT que mandamos. Lo mismo que, claro, Porque y había que, dos, estaba la lista y había un PPT al lado. Igual el PPT. que tú lo hiciste parece. Y así. ¿Ves? Sí, y que, no, esto es importante, que el criterio con el que se extienda porque nosotros le mandamos una referencia de un verbo que estaba ya anotado, pero el criterio con el que ella quiera mostrarnos ese verbo, que diga yo, lo que ella decía, que sea el que ella tome Y que no, no. y que lo anote. Eso. Y que a lo mejor después podemos revisar todo lo anotado después de que tengamos definido otros criterios. Porque aquí lo importante es saber por qué nosotros marcamos eso. ¿Tú también estás de acuerdo con esa marcación? Como el instintivo de eso. Sí. Claro. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Qué dice? Perdón, porque... Sí, por favor, no me discrimine. Porque a veces sucedió también que marcábamos, hacíamos cierta marcación y después nos dábamos cuenta que en realidad no era tal, que había que mojar. Entonces, Sí. es como que en el fondo es Pero eso también revisar necesitamos de lo que marcamos, de lo que está marcado, Eso es. efectivamente es
¿Es lo que tiene que estar marcado? Mira, así, ¿por qué? ¿Por qué tú lo borras? Y si se borró, ¿por qué? Se decidió borrar. Avisar. Pero eso era para mí. 26. Se volvió a Pero aquí ya avanzaba algo. Ya. Nos queda dos cosas más que ver, que es un poco una idea de poder describir en más detalle para diferenciar, por ejemplo, haber y tener, y unas preguntas finales que se han ido abriendo a propósito de revisar todo esto. Esto es lengua oral. Verbos copulativos. Desde más léxicos, que ya son como haber, que es totalmente predicativo, después unos como estar, tener, que son semicopulativos, y después los más gramaticalizados que son copulativos, como ser o estar. Y estos son varias construcciones del español que realizan ese tipo de significados. Estas que son más gramaticales, más predicativas, como haber, tienen por supuesto más contenido léxico en sus atributos, en sus complementos, ¿sí? ¿Puedes explicar brevemente qué significa predicativo, qué significa semicopulativo y qué significa copulativo? Ya, esto es una visión de gramática formal. Copulativo quiere decir que es un verbo que se usa solamente para anexar otros elementos y en general nosotros lo usamos para indicar el tiempo, el modo y la persona, porque podríamos no decirlo. La silla es gris y uno podría decir la silla gris y no decir es. Y cuando son semicopulativos, es que nexan, pero de todas maneras... En español, sí. Los semicopulativos también nexan, pero tienen algún contenido léxico en su morfema lexical, como significa, o como tener, que aquí, por ejemplo, tener no pierde totalmente el sentido de posesión cuando uno dice tengo un lápiz. Entonces se conserva un sentido léxico. Y estos que son predicativos es porque tienen totalmente sentido léxico. Tiene un sentido de existencia. No lo usamos para anexar elementos. De hecho, cuando decimos en oralidad con haber, como hay pan, hay es el que tiene el sentido de la existencia y no une dos elementos. Cuando uno dice construcciones así, uno no dice quién hace que haya pan, solo dice el efecto de lo que hay. Entonces, eso es predicativo. ¿Se entiende bien o no? Sí. Es que cuesta No me queda tan mucho. claro. ¿Puedes dar ejemplos? Pero aquí está. Pero explique la oración. Bueno, por favor. ya. Piensa que pan. te lo estamos explicando en japonés. Necesitas explicar esto en japonés. Hay pan. Entonces, esta es la idea, o sea, una idea léxica, que es la idea de una existencia de algo. El verbo no solo aporta el tiempo, el modo y la persona, sino que además aporta una idea léxica. Por ejemplo, estoy en Santiago. Perdón, solo perdón. Sí. Cuando digo idea léxica, es que cuando yo me lo tengo que imaginar, me imagino el pan. No, es saber. Como que estar. No es el pan, es el puro verbo.
Pero si tú te lo imaginas, no, es icónico Si también. dibujas, Sí, pero si tú quisieras decir esto, tiene iconicidad con la idea. por eso, si dibujas un pan, porque está presente. ¿Cierto? Sí. Ya, si dibujas, es rojo, la casa roja, y si tienes que dibujar la casa roja, y si dibujas la casa es roja, es el mismo dibujo, no varía. No varía. Exacto. ¿Cierto? Esto varía porque Pero si yo hago el dibujo de hay pan, hay que hacer el pan. hay que hacer el pan. Hay mesas, hay sillas, hay que hacer el léxico. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Es para la representación. No, sí, yo lo entiendo, sí, que lo entienda. Eso mismo es. Es para para poder Eso es. utilizar. Va cambiando y en cambio allá es como el círculo del conjunto, es algo que se va a mantener, que es estable, que no aporta un sentido léxico. No hemos mirado. Eso es como más cercano a lo concreto. Sí, así es. Mientras Más abstracto. más concreto, más abstracto. Estos son ¿Como más, eso? más de palabras y estos más de realidad. Entonces, por eso también cuando decimos que estos de aquí son de movimientos no manuales y que están en el cuerpo, también pensamos en eso, que el cuerpo es como la entidad discursiva de la palabra. El espacio del cuerpo. Entonces, en relación al semicopulativo, ¿cómo sería ese ejemplo que ahí dice tener más un nombre? Más un sustantivo, como tener, tengo sed, tengo hambre. En español. Sí. ¿Qué lingüística han dicho? No se dice. Es que lo que cuesta también es acostumbrarse a ¿Qué esta sería idea, eso, un semi? a la idea, es que cuesta acostumbrarse a la idea. Porque el tener ¿Cuál, por sí Luis? solo no, necesita tener. No, pues tiene que tener, pero además, no, también, si no es eso. Es que en cuando yo digo tengo sed, tener tiene tiempo, modo de persona, pero además tiene la idea de la posesión, que es una idea más léxica. En cambio, el ser, salvo que yo diga yo soy, que sería del lado de acá, no tiene idea léxica. Estar tiene idea léxica también, idea de existencia. Si yo digo estoy en Santiago, o estoy cansado, o estoy triste, estar también conserva un poco de su idea de permanencia. Pero de ser, no. Por eso yo puedo sacar la partícula con ser, pero no puedo sacarla de tener. Lo que quiero mostrar es que hay diferencias y que las diferencias no son blanco-negro, no son una u otra, que también cuesta acostumbrarse a esta idea que es idea de categorías difusas, de escalas. Pero que la verdad es que las cosas no son unas u otras. Suelen tener matices, grises en el medio. Sí. Ahora no necesito aprender español, así que dejémoslo ahí. No, esto yo lo puse a propósito de que existe todo este detalle, la escala se llama delicacy, en las construcciones en oralidad. Y que si bien no hay que partir mirando la oralidad, y es algo que hay que evitar y que hemos estado evitando, aquí hay un punto en que podría servir para poder encontrar diferencias, no para seguir esto, y seguir estas mismas construcciones, pero sí para mirar que pueden haber diferencias en los movimientos no manuales que son súper, como ya dijimos, imperceptibles y delicados, y poder mirar que tal vez sí hay, y tal vez sí hay distinciones que ustedes reconocen al traducir y que habría que anotar en el corpus.
que por ejemplo a lo mejor... Sí, pues aquí podrían haber reglas distintas en la lengua de señas. Sí, si no es por la regla, es solamente por la idea. Es para afinar la mirada. No importa que no van a ser así. Pero sí podría haber unos semicopulativos, unos copulativos y unos predicativos con otras estructuras. Como esto, como cosas que ya miramos, pero como este. Aquí hay tener y haber y tienen diferencias. En la mirada, en el... Parecido a semi-lexicalizado o lexicalizado. Por ejemplo, tener tiene el movimiento de ojos cerrados. Y haber, no solo es la mirada es agudizada, es esa así. Entonces, tal vez una cosa que pensamos es que se podría buscar más de Likasi en el anotado. Porque estas son las estructuras en señas. Estas son las que habría que poner en el continuo. Ya, y finalmente aquí en la hoja al final en 6, nuevas preguntas que nos han surgido a partir de toda esta revisión. ¿Sí? Digo, por ejemplo, que tenemos suerte de trabajar específicamente al principio formas no manuales y que además tuvimos diferencia de poder hacer muy detalladas las formas no manuales y eso lo hicimos por suerte, digamos, porque si no, no hubiéramos tenido esta información. Suerte lo hicimos así. Por suerte lo hicimos así. ¿Se acuerdan que además sumamos En la segunda, sí. Claro, cuando porque nosotros teníamos, al principio empezamos los tres, teníamos en cada uno de los movimientos no manuales, por ejemplo, ojos, y decíamos, no sé, cerrados, semicerrados, agudizos, 3. pero ahora hay Y cuando semiabierto y pudimos, semicerrado. sí, pues, ¿no? Y después lo compartíamos entre los tres y sumamos, y ahora hay muchos al interior. Eso es. Y finalmente las preguntas nuevas a propósito de lo que estuvimos mirando, que no están ahí, para aquí nomás en la hoja. Una cosa es eso que está en negrita. Perdón, ¿dónde está? Perdón, al final, última hoja. Última hoja. Lo que está en negrita es lo primero, porque me quedo, no sé por qué afuera de 6, pero es lo primero. Que tal vez habría que considerar criterios como el tiempo para las descripciones gramaticales en lengua de señas, en milésimas de segundo, esto que hablábamos, que cuál aparece primero, cuál aparece después, porque no son simultáneos, se ven simultáneos, pero no necesariamente lo son. O sea, que hay que separar. Como está hecho Más detenidamente en milésimas de segundo Sí. el análisis. para poder mirar los movimientos no manuales. Yantunes hizo eso. Mira, Yantunes ¿Sí? hizo eso. Miró duración dentro de la cláusula. Tú eres mi nuevo ídolo. Johnston y Ya, luego que a veces Nosotros también lo hicimos, sí, por eso están aquí las Oye, aquí tablas. están. Pero si él no dijo que lo hizo Yantunes, yo no. Yo estoy diciendo que, pero que está hecho, pero que no está incorporado en la descripción gramatical como un criterio. Porque uno ya dice escalas, léxico-gramática, por ejemplo, es una escala. Pero en oralidad no se requiere una escala que tenga que ver con el tiempo. En cambio aquí, yo creo que se requiere una escala de descripción gramatical que tenga que ver con el tiempo. Que no sé cómo es, pero ya vamos a ver. Otra cosa que aquí tuvimos de cuestionamiento es hasta qué punto era bueno mirar lo de la oralidad. Y entonces, obviamente que no es tan bueno, que contamina un poco la descripción, pero que ciertos puntos podrían ser... Entonces No. traduzcamos más esta cuestión. Ojalá se pudiera hacer, ojalá se pudiera hacer eso.
y se marcaran solamente. ¿Por qué Calvi habla por teléfono? ¡Qué falta de respeto! Ya. Después, otra cosa que comentamos y estamos harto es la relevancia de los movimientos no manuales, que parecen tener mucha importancia. Mucha más de la que se le atribuye. Y mucha más de esta que nosotros mismos miramos ahora en las formas verbales no léxicas, porque tal vez, porque nunca se habían mirado, entonces tal vez las direccionales también tienen movimientos no manuales que las puedan ir diferenciando de las otras, porque eso de las también de formas direccionales tiene mucho que ver con una mirada desde la oralidad. Y yo creo que este punto aquí de movimiento 42 es crítico, es sustantivo haber empezado a buscar en movimientos no manuales, porque probablemente no solamente sean los que realizan, como digo, las cópulas verbales, sino y al ser tan gramaticalizados en la lengua, probablemente estén presentes, haciendo diferencias de significación que podrían mejorar la comprensión de la lengua para los hablantes de la lengua, que eso es como lo más importante, poder tener una metacognición de la propia lengua y como consecuencia mejorar la traducción. Oye, y también la enseñanza de la lengua. Ah, por supuesto, la enseñanza, que esto que te digan que uno ponga la cara. La Paula son profesores de L2, Juan Luis también enseña lengua. ¿Cómo explica copulativo a su estudiante? Lo que tú estabas intentando explicar, ¿cómo lo explica ahora? Claro. Explicar a un niño de 6 años que nunca en su vida ha tenido la oralidad dentro. ¿Cómo explicáis esa cuestión? ¿Cómo explicáis la diferencia del ser, tener, haber, que nosotros lo estamos oralizando con una señal, pero no existe? O finalmente, como con toda seguridad tú podés decir, no, cuando uno lee, por ejemplo, haber, una persona, un niño sordo lee haber o lee tener, saber que eso es lo que signa cerrando los ojos, semicerrando los ojos, aunque sea una pura forma de construir ese significado, pero saber que esa es la correspondencia que tengo y que, claro. Pero eso es la lectura. Cuando le pasé el texto escrito, ¿qué hace? ¿Cómo le explicáis que eso es así? Así. Pero hay que hacerlo. Porque dice por ahí que es imposible. No, pues sí es posible. Es posible. Claro. Siempre es posible explicar la lengua que uno habla de diferentes maneras. Yo pienso que esta mirada, no solamente de las cópulas verbales, sino que esta mirada semiótica que hemos hecho, o sea, primero muestra que aquí los universales, lo que está postulado como universales hipótesis de esta lengua, se comprueba, existe. Y no existe así como un correlato de la oralidad del español que hablamos, que escribimos, porque existe usando el espacio, que es un elemento específico de lengua de señas. Entonces, que esto también le da consistencia de lengua a la lengua de señas. Yo pienso, por ejemplo, esto, ya nosotros terminamos la investigación y los niños que se lo mostramos como a jóvenes, por ejemplo, que pudieran estar dentro de la escuela, mostramos como estas de Mel Jorgiote, mostramos las formas verbales léxicas o las formas verbales no léxicas. En el futuro nosotros podríamos hacerlo, podemos explicarlo de esta forma, pero a futuro otros jóvenes adultos, de la misma forma, ¿cómo explicamos? O cómo le decimos que esto es verdad o que esto como desaparece o... No. Entonces, ¿también ellos van a encontrar e identificar que usan estos elementos? Sí, pues yo creo que eso es posible. No.
No, perdón, lo que estaba diciendo era como, nosotros hemos ido identificando, nosotros hemos ido identificando los estudiantes de Jorge Ote estos elementos. Entonces, a futuro, sería como ver y analizar si también se dan estos mismos elementos en adultos, por ejemplo, de otros lugares. Sí, eso es lo que continúa, que la exploración del corpus se extienda, que la muestra se extienda. Claro. Entonces, ver si hay también estas mismas formas verbales no léxicas y léxicas, hacer una comparación entonces de los adultos con los estudiantes. ¿Sabe otra cosa? Otra cosa que, por ejemplo, pasa siempre que, como en el congreso que fuimos, que las personas sordas, como que hablan diferentes lenguas, pero se entienden al tiro. Y eso no es porque cuando uno dice son diferentes las lenguas, es por la forma, es más léxica la diferencia que uno ve, pero se entienden al tiro porque probablemente comparten los movimientos no manuales, que son, yo creo, porque siempre son elementos más gramaticados, son el peso de la lengua. Por ejemplo, aquí en español oral uno dice cantaba, saltaba, y cambia cantar, saltar, pero aba se mantiene siempre como el círculo del conjunto para poder significar ese tiempo y ese modo. Y yo creo que eso podría ser lo que pasara. Podría ser, es una hipótesis, que los movimientos no manuales son perceptibles, que a lo mejor no hay tanta conciencia entre la comunidad sorda, porque no hay gramática ni estudios de la lengua, pero que entre las personas que son nativos hablantes o que tienen muchos años... Sé que tu idea está perfecta, pero déjame seguirla aquí. Me cortaste mi inspiración. Eso fue inspirado. Mira. Está en la idea de distintas lenguas y los grandes. Entonces puede ser que eso sea lo universal. Eso puede ser lo que se entienden con rapidez y que no... Entonces que a lo mejor... Entonces que en esta regla universal, por ejemplo, en la regla universal de las lenguas de señas, podría ser que los movimientos no manuales fueran no compartidos. Que dice que en lo oral hay, en lo oral dice Juan Luis, en lo oral hay universales, entonces puede ser que en la lengua de señas haya más universales. No, es que no es del oral. Es que no es eso. Cuando hablamos de universal, hablamos no solamente de la lengua oral, sino que hablamos de cualquier sistema comunicativo, lingüístico, cualquiera. Entonces, la universal... Que no tengan más y otros menos. No es eso. Todos tienen, no importa la cantidad, porque la parte que es más gramatical es la que da el peso, la consistencia de la lengua. Entonces, lo que tú decías, que en este caso, entonces, sería como identificar que la lengua de señas efectivamente tiene universales lingüísticos y semánticos, y que podría ser que los movimientos no manuales se llevan un peso importante de esos universales. ¿Algo así estás diciendo? No, serían como recursos que los universales usan para realizarse, porque en la exploración que hemos hecho con los modelos que están postulados como universales semánticos, y que, como digo, no solo de lenguas orales, sino que de todos los sistemas lingüísticos, esos modelos existen aquí también. Y nosotros no los miramos, o sea, sí empezamos mirándolos desde la traducción, pero las últimas cosas que hemos estado viendo solo se refieren al espacio, y a cómo usan el espacio del cuerpo y el neutro para poder realizarse. Y eso serían los universales. Lo otro que digo es que los movimientos no manuales tal vez sean compartidos por las diferentes lenguas de señas, y por eso... Dan cuenta de la gramática, del nivel de gramática. Claro, gramaticalidad. Y además es como, se entienden al tiro las personas. Pero esos no son los universales. Es que yo creo que no son. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros tenemos una concepción de universal
como aquello que es común, digamos, como una lengua universal. Los universales... No, el universal es común al ser humano. Por lo tanto, el que se entiendan distintas, o sea, personas que son usuarias o hablantes de distintas lenguas de señas, no tiene que ver con la No, universalidad. no tiene con que los ver con universales, eso. como para sacarnos, despegarnos de esa idea. El estatus de sistema semiótico, de sistema lingüístico, sí tiene que ver con los universales. Solo digo que es una hipótesis que podría ser que en los movimientos no manuales es donde estuvieran leyéndose o entendiéndose personas sordas que hablan diferentes lenguas de señas. Pero como todo ha estado muy concentrado en la forma, en la parte más léxica, eso, porque ese era el punto de la relevancia que estos movimientos podrían tener o implicar. Mira qué buena idea. Sí, sí, yo pienso. Lo teníamos No, no lo tenemos anotado. No lo tenemos anotado, pero está diseñado. En los movimientos no manuales se explicaría que se puedan entender personas podría ser. Esa es la idea. Sí, me había quedado como en el uso del espacio, pero no, Claro, no, porque en el como clasificadores, como... es que aquí el punto aquí, Andrea, es relevancia de los movimientos no manuales. Sí, movimientos no los que son los necesarios. Sí, pues. Entonces no era nada. Ya, y otra pregunta que me pareció que nos ha parecido que es importante es que a partir de este recorrido, de revisar toda esta investigación que todos hemos estado haciendo acá, es el criterio que se ha tomado para dividir cláusulas. Porque en estas que son así relacionales, en la asignación de lo que parece ser el proceso, que es con los movimientos no manuales, con los ojos, los labios, se extiende o permea varios elementos. Entonces, tal vez el concepto de cláusula con el que hemos cortado los elementos en el corpus es demasiado realista también. Y podría estar relacionado con la duración de los movimientos no manuales. Podría estar relacionado con la duración de los movimientos no manuales. Por ejemplo, con cerrar y abrir los ojos. Ahí podría haber un cambio, o también con... O también la pobreza con el movimiento de los hombros. Pero esta no es una idea nueva. No, porque esa es la más antigua de sí, todas. Esto es, pero es una que volvió... Subaya y Bajan, que decía que los movimientos no manuales eran los que cortaban las unidades, independiente de si las unidades eran cláusulas o eran secciones mayores como estructuras. Entonces, claro, y que particularmente eran los movimientos de ojos. Por eso fue lo segundo que nosotros marcamos, que fueron los tipos de mirada. Que nada yo creo que es una idea nueva, sino que lo que hay es que hay una sistematización mayor porque ha pasado más tiempo en que hemos estado trabajando en estas ideas. Es como, ¿cómo se llama? Cuando alguien vuelve a cantar las canciones de otro, ¿cómo tiene ese nombre? Un cover. Una cosa así. Otra cosa. Sí. Pero ahí la discusión en ese tiempo antiguo era los cambios de mirada, no el tipo de mirada. Que quizás en esos tiempos, que era el año 95, creo, no había este sistema, ¿no? Que podréis mirar de imagen a imagen.
Entonces, cuando era más rápido, pueden mirar cambios de miradas, pero no el movimiento que Estos ejemplos no los dejemos sin mostrar. Voy a borrar. Tengo que mostrar porque Obviamente, pero no quiero sacarlo. No dejemos de mirar esto en que no hay anotación, o sea, está hecha de antes, pero para mirarlo sin eso, y que son estar feliz y el otro es estar contenta. Y que se repite, miren la expresión de, o sea, los ojos, no la expresión, sino que el movimiento en los ojos, cómo cambia. Y aquí, y en la otra, y aquí abajo se pueden mirar. Es distinto. Como los tenía antes y después de haberlos cerrado, y que esto podría ser o no. Sí. que además acompañan, justo acompañan lo lexical, también los planos, ¿sí? Claro, que es separado, que lo lexical está acá. Está en las manos. No, pero también aquí, si separáramos solamente en los movimientos no manuales, dentro de los movimientos no manuales, la parte de contento está en la expresión de la cara. Aquí podemos explicar lo lexical y lo gramatical. Ah, ya, pues, explícalo. ¿Te acuerdas dónde está? Cuando decíamos que habían dentro del recurso más, podría adentro también haber elementos más lexicales y más gramaticales. Acá. Entonces, contento podría ser, esto es un elemento. Uno. Esto es Icónico. otro. Y es claro, Y este es otro. otro. Pero, por ejemplo, este es más icónico, porque está más cercano a la imagen o representación que tengo de felicidad o de contento. Entonces eso es más lexicalizado. Pero, por ejemplo, esto podría ser más gramatical que esto. Pero se entiende más claro. Claro. Entonces, hay más y menos como un continuum. Hay algunos más lexicalizados, otros menos lexicalizados, en el mismo signo. Eso. No miramos si detenidamente la teoría del lexicalizado, pero está aquí, está en la hoja para que lo puedan ver. Ah, perdón. De nuevo, ahí voy. Que no miramos las definiciones teóricas de lo léxico y lo gramatical, pero que están aquí para que puedan leerlas, porque la primera, que es una figura que mostramos acá también, que era la primera que miramos, que es, no la encuentro, ¿dónde está? ¿Cuál es? Es esta. No, está aquí. ¿Cuál estás buscando? Una que dice paradigma lexical, que la teníamos en el PPT. ¿La tabla? No, aquí abajo, mira, abajo en la página donde Sí. está la tabla. En la tercera página, esta es más universal. Es mirada desde una universalidad, la diferencia entre los paradigmas lexicales y gramaticales de cualquier sistema semiótico. Y después tenemos una que es de Christian Lehmann,
que está en la página siguiente, que es esta, que esa mira, esta no dice lexicalización porque esta mira como proceso, como proceso la gramaticalización, entonces dice como menos gramaticalizado y más, porque aquí lo que está mirando es que elementos dentro de la misma lengua van pasando de ser lexicalizados a gramaticalizarse, que empiezan siendo más léxicos y luego van perdiendo rasgos de iconicidad y van siendo menos icónicos y se van volviendo más gramaticales. Pero que eso después lo podemos, o sea, cada uno lo puede mirar, pero nosotros después lo podemos mirar para... Pero nosotros también tenemos esa idea en alguna explicación que hicimos sobre gramatical y cuando va dejando de ser más gramaticalizado. Por ejemplo, el de la luz, ¿se acuerdan? Cuando teníamos en el corpus la luz, y la luz funcionaba como luz, pero y después como cosa. Entonces, en el mismo texto, la niña lo nombraba como esta era la luz del recreo, y luego en el texto, en la misma secuencia, marcaba la luz como un algo. Entonces, en la primera, lo único que sacamos que uno era más descriptivo y el otro era como un signo. ¿Por qué esto fue la descripción de cuándo era un clasificador y cuándo era un signo? Cuándo era el signo de luz y cuándo era el clasificador de la luz roja, ¿no? Entonces, el clasificador, la luz roja, solo lo pudimos sacar con la mirada. Cuando la mirada hacía juego con la luz roja, como que la estuviera viendo como un objeto. Claro, entonces cuando se acompañaba con la mirada era un clasificador, y eso era mucho más lexicalizado, porque estaba mucho más apegado al objeto. Pero cuando hizo el mismo movimiento de luz, pero sin hacer el movimiento de la cara, solo en el contexto, eso era mucho más lexical porque estaba desapegado de la mirada. Claro. Ya no estaba el objeto, sino que estaba solo el signo. Sería más gramatical, menos lexical. Claro, sería así. La mirada en el fondo funciona como un elemento gramatical. En ese caso lo hemos distinguido. Claro. Claro. Sí, por eso ya no podemos mirar esta tabla de lemas, porque es muy terrible. Necesitamos una cerveza. Es interesante. Hay que crear una gramática visoespacial. Sí, eso es. Eso. Sí, Sí, y yo creo que lo que ha hecho la Rosa María de poder hacer esta imagen. ¿Puedes mostrar la imagen para que la vea la Domi? Ah, ya. Una imagen bacán. Una forma de graficar. La gramática. No solo de lengua de señas. No solo Jim Martin hace esto. Exacto. Entonces ahí para poder explicar qué es más apegado a la zona del cuerpo, que se pueden hacer algunos signos. Entonces pareciera que lo que hemos visto, que los que están más apegados al cuerpo son de carácter existencial o relacional, y se van como desapegando del espacio del cuerpo para llegar hasta el espacio neutro. Claro, es más neutro. Porque dominante era así, mira. Esta fue la primera. Ahí empezamos. Ahí empezó. Y después vino este que es como un gráfico sagital, como con el eje sagital del cuerpo. ¿Y el conductor queda lejos del material? Mira? Sí, aquí, pero eso puede ser por es una cosa importante. Que en la teoría el conductor está cerca del material. Y este es el único aquí que se sale de ese continuum. Eso puede ser por
que hemos visto casos solamente, tenemos una exploración de casos, No, pero puede ser también que la conducta es lo verbal también tiene un cambio en lengua de señas, que ya no me acuerdo tanto lo que hablamos la todo una y eso, la otra, o sea, pero tiene un cambio. Sí. Sí, está bueno. está bonito, sí. Sí, pues Cala Gutiérrez podría Carla llamarse. Gutiérrez. No es malo. Gráfico Gutiérrez. Podemos hacer los tiempos ahí. Y otras asignaciones. Sí, Qué buena. ese podría ser como el marco gramatical. De ahí empezar a hacer las explicaciones gramaticales. Sí, perdón, para entender. ¿Por qué parte Porque es espacial. del La gramática. suelo y no parte de las manos? Ponte tú. Es que lo que pasa es que yo lo hice, Domi, para hacer una gráfica de los tiempos del indicativo en español. Ah, Y mirar cómo los tiempos en realidad no son lineales en gramática oral. Entonces después se me ocurrió que era perfecto para poner esto que era del espacio del cuerpo y el otro. Entonces todavía no he pensado eso, pero tenía razón, puede ser. Podríamos empezar Podría a- incorporarle algo. Porque aparte del espacio designante. Sí. O podríamos incorporar las manos en esto de más léxico y más gramatical. Que se notara más esa... Claro, hacer como una especie de zoom solamente a esta parte y hacer que esto fuera el espacio gramatical. Entonces hacer que las manos también tuvieran un espacio gramatical. Porque, por ejemplo, en el tiempo, el movimiento de las manos también va a marcar el tiempo. Cuán lejos del tiempo corporal está, como del hoy. Claro. Más atrás, es más antiguo. Y esto es mucho más futuro, o menos probable. Claro, así es como el del tiempo, sí depende del español. Es como de esa manera. Otro tema, por ejemplo, se la Paula. En el tema de las culturas indígenas, por ejemplo, los futuros son atrás, no son hacia adelante, claro. no se ven. Porque entonces son distintos también. Porque va a depender de las culturas, claro. Sí. Es que la gramática de las lenguas permite que uno se vea y se entienda, porque son como muy sensibles a las ideologías y a las culturas y a los ambientes que uno habita. Por eso es importante hacer gramática. ¿Me entiendo así todo? Ya, ¿listo? Listo. Sí, Por favor. sí. Perdone, chicas, perdón. la rapidez. Hay una cosa que a mí como siempre me interesa. Dale. Solo es que hace un tiempo yo envié un libro sobre movimientos no manuales. Y Hay no un lo libro entiende que nadie. hizo. Envía el creo que- correo, ¿cierto? Sí. Ya, sí. pero ¿cuál era? Creo que es Fau y Steinbach. Perdón. Y es un libro con una revisión de artículos sobre movimientos no manuales en distintas lenguas. Y ahí aparece el concepto de que hay movimientos no manuales que son auxiliares, que son verbo auxiliares en algunas lenguas, y procesos de gramaticalización relacionados a los movimientos no manuales. Está bien interesante para Yo creo Tú que podrías tu reemplazarlo, Phondesit por debería ser favor. solo de movimientos no manuales. No deberías hacer nada más. No, uno que estamos hablando. Estamos conversando. Sí. Yo creo que con movimientos no manuales estamos listos 3 años. Sí, bueno. Sí. O una tesis también podría ser, ¿no? De movimientos, Una de solo magíster. movimientos no manuales. Sería bonito una de un magíster, una tesis de magíster. De movimientos no manuales. Mira, solo del haber. Podría haber una de haber, otra Lo de repartimos. ser y tener. Claro, uno elige haber, el otro ser y tener. Estamos. O uno solo labios, solo ojos. Ya, estamos listos. Ya. Así Gracias. puede pensar otra cosa. Gracias. Perdón, yo iba a decir que hace mucho rato, a la primera vuelta, como interés mío nada más, solo pensando de
como que veo tan importante el espacio, el uso del espacio, como para mí es como un componente muy central en la lengua de señas. Sí. Muy idea mía. O sea, no que yo lo diga, ¿no? Yo creo que ya está. Sí, po. Pero eso significa entonces que la gramática es un punto fuerte en eso. O no solamente. Sí, pero el espacio No, pues el espacio es es un elemento muy gramatical de la lengua de De hecho, la señas. tesis La lengua de de señas. Barbera es de gramática espacial. Esa es de doctorado. Sí. Yo lo- Solo que sí, como que yo dentro del uso lo pienso sola, pero sí que hay que, yo no me acuerdo de dónde saqué ese nombre, pero porque no me pude acordar ni encontrar, pero hay esa diferenciación que se hace del espacio corporal y el neutro. Sí, sí, sí. Eso significa eso, concentrarse en la gramática. Sí. Entonces, ¿a dónde se cierra ¿Dónde se cierra qué? esto? Allí, al lado, justo ahí. Clic. aquí, No, arriba. ya no veo. Allí, Ahí, después se cae. ah, ya, aquí. Sí, ya por algo está abierta. Sí, estuvieron calladitas hoy día. Es que nosotros no trabajamos con sistemas funcionales. Estamos ideas Colgada. por lo menos me pasó eso, estaba como intentando enfocarme. Pero yo... Pucha, ¿verdad? Igual no todo era sistémico. Solo la parte del marco teórico. No, pero es muy Algo importante. de sistémico, claro. Hasta aquí. Sí, no, pero igual había cosas que... Sí, con el tiempo.